Bienvenidos sean ustedes a la proclamación de Palabra Viva, Viva la Palabra, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Hoy comenzamos el año nuevo de la Iglesia, el año litúrgico del ciclo A, con este primer domingo de Adviento, en el que se nos promete una paz verdadera y duradera. Nos acompaña el coro del Espíritu Santo de Fresno, California. Ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando ya una esperanza, buscando, Señor, tu ven. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Por todos los enfermos, los presos en las cárceles, por aquellos que viajan, por aquellos que en este momento se encuentran en sus trabajos y por una necesidad extrema no podrán asistir a la misa físicamente. Desde la radio pueden escuchar y participar de las bendiciones de esta Eucaristía. Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilones, de borracheras, nada de lujurias, ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en la casa.
también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. He aquí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos un nuevo año en la Iglesia Católica, porque el año litúrgico es lo que nos rige a nosotros como pueblo de fe. Para nosotros, el año no comienza el 1 de enero, sino el primer domingo del Adviento, que es hoy. La Iglesia nos presenta casi toda la Biblia en las misas que celebramos domingo tras domingo. En el ciclo A, la Iglesia nos presenta al evangelista Mateo. En el ciclo B se nos presenta el evangelista Marcos. Y en el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Hoy el ciclo A comienza presentándonos esta visión de Sión o Jerusalén como el pináculo del mundo, como el centro del mundo. En el tiempo de los antepasados de todas las religiones, siempre se consideraban las montañas como lugares sagrados. Y entre más alta era la montaña, más cerquita se decía estar de la divinidad. Sin embargo, el monte Sión no es de las montañas más altas. La altura a la que se refiere el profeta Isaías no es a una altura física, sino a una altura moral y religiosa. Porque allí en esa montaña, aunque no sea de las más grandes, escarpadas y temibles, pero sí es aquella montaña que Dios escogió para morada suya. Y esa montaña podemos decir que es donde se ubica el pueblo, la ciudad de Jerusalén, que antes de ser conquistada por el rey David, pertenecía a los jebuseos, a otras culturas, a otros pueblos. Siempre nos hemos preguntado por qué el pueblo escogido de Dios se las ha tenido que ver con enemigos desde que surgió como pueblo. Se nos ha mencionado que un líder palestino acaba de morir y que él representaba la esperanza del pueblo palestino. También se nos ha dicho que este mismo líder había sido criticado por ser un terrorista. Mis hermanas y hermanos, solo Dios va a juzgar a las personas, pero nosotros como cristianos católicos y en este país en el que se encuentran tantos judíos piadosos, les quiero recordar una cosa: la palabra de Dios no es una para unos y otra para otros. La misma palabra de Dios se ofrece a todos como vehículo de paz, de justicia y de santidad. Somos nosotros los que no todo el tiempo acatamos las enseñanzas del Señor. Entonces debemos hacer un análisis, un examen de conciencia y preguntarnos por qué no logramos la paz después de 2000 años que nació este príncipe de paz, precisamente como fruto, como hijo predilecto del pueblo judío, como la expresión máxima de la humanidad que se llama Jesús. ¿Por qué Jesús vino, nos enseñó el camino de la paz y todavía en nombre de ese mismo Jesucristo hacemos la guerra? ¿Por qué no hemos aprendido la lección que violencia engendra violencia? Y que mientras no cooperemos libre y activamente en ese ideal de Isaías, en ese sueño, en ese motivo que él tenía para persuadir al rey de Jerusalén y decirle: mira, a pesar de que a ti te llevaron de rehén o de esclavo por allá a Babilonia, no importa, porque de todos modos Dios va a reunirnos otra vez más aquí en Jerusalén. Ese es el mensaje central del primer Isaías. Un mensaje lleno de esperanza, pero lleno de realismo. Un mensaje que ciertamente es político porque tiene por objetivo cimentar el sentido patriótico de Israel y tener a Jerusalén como la capital, como el corazón de la nación. Por eso aquellos que piensan que la Biblia no se debe meter con la política ni la política con la Biblia, están simplemente diciendo una contradicción. Porque la Biblia misma no es solamente una historia sagrada o religiosa o moral, aunque esa es la característica principal de la Biblia. Sin embargo, la Biblia también tiene un mensaje social
económico y político, un mensaje de humanismo al cual no podemos descuidar a menos que vaciemos ese sentido que le quiso dar el escritor sagrado de cada uno de los libros que compone la Biblia. Como en el caso de hoy, escuchamos al hijo de Amós, que se llama Isaías. No confundamos el papá de Isaías, llamado Amós, con otro Amós, que también fue profeta contemporáneo a Isaías. En este caso se trata de un probablemente sacerdote, no sabemos de qué familias vendría Isaías, ciertamente una familia piadosa de Jerusalén, y él ama a su pueblo, a su ciudad natal, y la presenta como la fuente de instrucción para las naciones todas. Se nos dice que en esa visión ve en los días futuros el monte de la casa del Señor, que se eleva por encima de todos los montes. ¿Por qué? Porque ahí confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos inmensos y dirán: vamos, subamos al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob. En otro pasaje, si ustedes pueden tomar sus Biblias en casa, reflexionar sobre todo el capítulo 2 de Isaías, porque en todo ese capítulo se nos habla cómo habrá paganos que le toquen la orla del manto a un judío y le digan: dinos, ¿cómo haces para vivir en paz, para tener esa sabiduría? Instrúyenos, llévanos a conocer a tu Dios. También nosotros queremos ser bendecidos con el Dios que te ha bendecido a ti. Ese, mis hermanos, es el sentido misionero del pueblo judío. El pueblo judío fue escogido, sí. Isaías y los demás profetas fueron llamados para que renueven esa vocación especial de Israel en medio de las naciones. Pero como humanos, como todo pueblo, tiende a corromperse. Israel también se ha corrompido, no una, sino muchas veces. Por eso no pretendo dar una respuesta al por qué el pueblo de Dios, el elegido, siempre ha sufrido guerras y persecuciones y hasta la fecha no puede conseguir la paz. No confundamos el que Israel tenga que imponerse a sí mismo y a los demás una paz y una seguridad a punta de balazos y de bombas y de imposición de la guerra. Así como Israel tiene derecho a existir, también lo tiene el pueblo palestino, el pueblo árabe, como el pueblo cristiano, como el pueblo judío. Somos pueblos hermanos que profesamos la fe en un solo Señor, único Dios verdadero, vivo, que está precisamente presente para decirnos una y otra vez que mientras no combinemos la justicia, es decir, el respeto de unos con otros, y si no practicamos la palabra de Dios, no podemos esperar que se nos dé el shalom, como le llamaban los judíos, la paz que viene de ese bienestar que nos da la presencia del Señor. O también esa paz, esa misericordia que da Alá, el nombre del mismo y único Dios Yahvé, que los árabes le llaman Alá, y que el pueblo musulmán adora como único Dios y Señor. Y tampoco podremos tener la paz que nos ha sido prometida por el príncipe de paz, que es Jesucristo, el mismo que inaugura y encarna el reino mismo de Dios. Porque aunque Él es el príncipe de la paz, nosotros no hemos sabido vivir a la altura de esa paz y de esa justicia que Jesús quiere que practiquemos. Pero todavía hay quienes se atreven a llamarse cristianos, jurando en la Biblia y proponiendo la guerra, y no solamente contradiciendo el mensaje de Jesucristo que dice: ama a tus enemigos, reza por los que te persiguen, tiende una mano. Ve la manera de cómo arreglarte con tu enemigo antes de que sea demasiado tarde. En cambio, nosotros hemos torcido el mensaje de Jesucristo, invitando a poblaciones y naciones enteras a guerras preventivas, como también esos ataques terroristas en el nombre de la religión, bien sea musulmana o la nuestra, que es cristiana. No podemos estar muy tranquilos en nuestra conciencia y decir que estamos actuando como verdaderos musulmanes, en caso de los que creen en esa fe, porque el Dios de los musulmanes es Dios de paz. El Dios del Sagrado Corán es de misericordia y de respeto. Y aunque hay pasajes violentos en el Corán, lo mismo hay en la Tanakh, que es el libro de los hebreos, y los hay también
de alguna manera en algunos pasajes un tanto discriminatorios en contra de los judíos por parte de los mismos evangelistas. Así es que sí, tenemos que reconocer cómo surgió esa controversia de que los judíos se sentían aludidos por esa película de la Pasión de Cristo, porque por muchos años la Iglesia Católica ha perseguido a los judíos como si fueran los peores enemigos de Jesucristo. No olvidemos que Jesús mismo era judío, su Madre Santísima, los apóstoles y las primeras generaciones de cristianos, casi en su mayoría eran judíos. Por eso nosotros no podemos estar mirando a los judíos como enemigos. Sí, hubo algunos que condenaron a Jesús y no todos los de su tiempo. Algunos líderes se equivocaron y cometieron el gran pecado de haber atentado contra Dios y contra su ungido, porque se aliaron a los países paganos para hacer sufrir al Mesías lo que tenía que sufrir. Pero sin embargo, Dios cumple su promesa. Él no se queda atrás. Él, a pesar de que los hombres y las mujeres de este mundo le presentamos renglones torcidos, podemos decir con toda certeza que Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Alabemos al Señor por esas promesas tan bellas, tan ciertas, de que el Señor va a traernos la paz. Subamos pues al monte del Señor, dice Isaías, a la casa del Dios de nuestro padre Jacob, porque allí se nos va a instruir en los caminos de la ley, la Torá, porque allí vamos a marchar según sus caminos. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy San y caricia a la vez, testigo que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sos una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Son los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Son los amigos que quise escoger, soy palabra que intenta gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder
y los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Ir, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Yo les he hablado antes de que la palabra de Dios no solamente es la Biblia. De igual manera puedo decir que la palabra de Dios no solamente se da en la liturgia o en las celebraciones religiosas o en el culto. Qué fácil es decir, yo soy muy religioso, muy piadoso, cumplo con el Señor respetando el día que hay que descansar y dar culto público, como lo es para los judíos el día sábado, para nuestros hermanos y hermanas musulmanes es el viernes y para nosotros los cristianos católicos es el domingo, el día de la resurrección. Y decimos, ya cumplí porque ya respeté, ya fui al culto. Allí sí se nos da la palabra de Dios, pero tampoco es toda. A Dios no le podemos reducir ni a un solo libro ni a un solo rito. Por grande y sagrado que sea el libro de la Biblia, por grande y especial y espectacular que sea la asamblea litúrgica, o por muy contemplativa y mística que ésta sea. Ambas son distintas formas de cómo Dios le habla a la gente el día de hoy. Sin embargo, estas dos formas no son las únicas formas como Dios nos habla. Dios nos habla por el libro abierto de la creación, por el uso de la razón de las personas que por medio de la analogía o del análisis de todo lo que es el microcosmos y el macrocosmos, todo lo que son las células, todo lo que es la misma creación, esa compleja criatura que es el ser humano, el cerebro, el corazón, cómo funciona nuestro organismo. He ahí la primera forma como Dios nos habla, por medio de la creación misma. Otra forma como Dios se dirige a su pueblo es por la historia. Cuando Dios habla, Él hace historia, Él interviene. Hoy día debemos pensar de qué manera la palabra de Dios nos invita a comenzar un año nuevo, este tiempo de Adviento, que nos debe preparar a la venida del Señor. Una venida que tiene 3 dimensiones por lo menos. La venida litúrgica, que es la Navidad que ya se acerca, a la que nos preparamos. La venida del juicio final, que es todo este tiempo de la historia que no sabemos cuándo venga el Hijo del Hombre, puesto que vendrá como un ladrón, según nos dice el mismo Señor Jesucristo. Como en el tiempo de Noé, la gente no estaba preparada, se casaban, vivían su vida regular, no les importó el aviso que les daba Noé de que tenían que cambiar. Que no nos sorprenda el día que vuelva Jesucristo a nosotros, como le sorprendió a aquella generación de los tiempos de Noé. Y la tercera forma de la venida del Señor es en esta misma misa. Hoy en la Sagrada Misa se nos da la presencia viva del Señor que nos anima, que nos dice, aquí estoy con ustedes. Ustedes no han sabido preparar la paz ni la justicia, pero yo he venido para fortalecerles y construyan junto conmigo un mundo de paz, de justicia y de amor. Pablo les exhorta a esos primeros cristianos de Roma que ya se habían convertido a la fe cristiana católica y que ya habían sido bautizados, y que entonces les dice, basta que confiesen con los labios y crean en el corazón para ser salvos, porque ellos ya habían sido bautizados. Dice Pablo a los católicos de Roma, ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Aquí Pablo habla de un proceso. Quiere decir que ellos ya habían empezado a creer, pero ahora nos estamos acercando más y más a ese día, a ese momento que él le llama ciertamente el Kairos.
Kairos significa momento de gracia, momento de bendición, ese momento culminante por el que todos los siglos estaban preparándonos para que llegara ese día lleno de gracia, ese culmen de la historia que es la venida del Señor Jesucristo. Pues bien, ya se acerca ese día. Cada vez que vivimos una Navidad más, cada vez que empezamos un Adviento más, nos acercamos más y más hacia el Señor Jesucristo, que está por darnos ese abrazo, porque Él no tarda en llegar. De hecho, ya está aquí, pero se hace esperar, se hace desear, para que realmente nosotros le busquemos y le busquemos con toda nuestra pasión, con todo nuestro ser, sabiendo que solamente el Señor Jesucristo colmará nuestro corazón de todas las ansias, de todos los deseos, de todas las necesidades, inclusive pasiones que el mundo jamás podrá satisfacer. El Padre Joaquín del Valle de San Joaquín te invita a hacerte evangelizador en comunión con la Iglesia, haciéndote bienhechor y patrocinador con tu negocio, suscribiéndote en YouTube al Padre Joaquín del Valle, en Facebook a la Nueva Evangelización con el Padre Joaquín, enviando tu donación para producir y difundir la Santa Misa en las radios locales y redes sociales. Puedes enviar tu donación por la aplicación Zelle, ZELLE, en el banco a mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, 559-519-3750. Por favor, textéame después de hacer tu envío. O envía tu donación al P.O. Box 12131, Fresno, California, 93776. Es obligación de todo bautizado, cristiano católico, hacerse de algún modo discípulo y promotor del Evangelio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si en el cielo se oye, en la tierra se canta. Si en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es a quien te toca. Nosotros no, Señor, a ti es a quien te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré. ¿Qué cosa? Lo que pongas en mi boca. Así es que se alaba a Dios, así es que se alaba a Dios, con mucha alegría todo, con mucha alegría todo, con mucha alegría todo, así es que se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así es que se alaba a Dios. Y dando una vuelta todos, y dando una vuelta todos, y dando una vuelta todos, así es que se alaba a Dios. Abrácense hermanos todos, abrácense hermanos todos, abrácense hermanos todos, así es que se alaba a Dios. Sentándose hermanos todos, sentándose hermanos todos, sentándose hermanos todos, así es que se alaba a Dios. Parándose hermanos todos, parándose hermanos todos, parándose hermanos todos, así es que se alaba a Dios. Y dando una vuelta todos, y dando una vuelta todos, y dando una vuelta todos, así es que se alaba a Dios. Bailando hermanos todos, bailando hermanos todos,
bailando hermanos todos, así es que se alaba a Dios. Así, así, así es que se alaba a Dios. Así, así, así es que se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, así es que se alaba a Dios.